tardes a todos. Es raro esto de hablar con micrófono y que no se escucha nada, pero bueno, será el esfuerzo. Yo voy a hacer una muy breve introducción, más que nada para explicar el sentido de esta iniciativa. Y le voy a dejar a Guillermo que se explaye y nos informe a todos unidad, hacer la tarea de que se trata esto de IPv6 y demás. Desde hace algunos meses atrás, juntamente con ENACOM, está Agustín Garzón, que nos acompaña, con Nick y particularmente con Julián, también con la ONTI, empezamos a discutir sobre la necesidad de impulsar la adopción de IPv6 en el marco de una política un poco más general que venimos desarrollando desde hace un año y medio en el gobierno nacional, de promover nuevas tecnologías y nuevos servicios. Como todas las políticas vinculadas al desarrollo de Internet, nosotros hemos trabajado en equipo con los distintos organismos públicos, pero también es nuestra intención abrir esta tarea y esta coalición a todas las partes interesadas en el desarrollo de Internet. En este caso particular, especial atención en la academia y también en el sector privado. Necesitamos, para posibilitar el desarrollo de Internet de las cosas y promover la conectividad masiva de dispositivos y de artículos electrónicos y lavarropas, heladeras y todas esas cosas que Internet de las cosas promete. Los autos, yo soy abogado, así que por favor los términos técnicos me van a saber disculpar. La conectividad de los vehículos, en fin, toda esta demanda prometedora y muy significativa que se nos presenta para hoy y fundamentalmente para el corto y mediano plazo. Necesitamos promover y fomentar la adopción de este nuevo protocolo, esta nueva versión del protocolo IP, para posibilitar precisamente esta conectividad. Y lo vamos a hacer con responsabilidad, lo vamos a hacer buscando consenso, sin imponer normas y decisiones del Estado a nadie, sino más bien tratando de identificar entre todos cuáles son los beneficios, cuál es la oportunidad más correcta, cuáles pueden ser los impactos, incluso aquellas consecuencias negativas que esto pueda traer. Vamos a buscar opinión o experiencias de otros países. Queremos trabajar en equipo con todos los sectores involucrados y hacerlo con responsabilidad. Y entre todos iremos construyendo las decisiones de política pública que eventualmente sean necesarias. Es muy importante la participación de la ONTI en el ámbito de la comisión, ya que el Estado, como todos saben, es un gran usuario y genera una importante demanda al momento de utilizar servicios y conectividad a Internet. Y aquellos estándares, aquellas decisiones que la ONTI, el Estado Nacional, a través de la ONTI pueda tomar, obviamente tendrán un impacto en el mercado general. Todos conocen el rol de ENACOM, todos conocen el rol de NIC y también de nuestra secretaría, así que creo que en ese sentido es necesario que me exprese. En definitiva, hoy lo que estamos haciendo es un lanzamiento, es una invitación a todos. Vamos a abrir la participación a todos los sectores interesados, academia, sociedad civil, a las empresas del sector. Y como les decía antes, vamos a trabajar responsablemente, midiendo y valorando cada decisión y cada paso que vayamos dando. Así que esto es yo lo que quería decirles. Le doy la palabra entonces a Interno, que haga un detalle más
más preciso del tema. Gracias. Bueno, muchas gracias y por la invitación. La idea ahora es hacer una presentación en línea, un par de comentarios, cosas que dijiste que son interesantes. Por un lado, esta cuestión de no hacer regulaciones que impongan cuestiones técnicas a las organizaciones, a los trabajadores. Me parece que eso está muy bien. Por otro lado, me parece que también el rol de la ONTI y de las organizaciones del Estado, algo vamos a dar en la presentación, pero eso es un rol que puede promover la adopción de IPv6 por parte de las organizaciones. Entonces, eso me parece interesante si tienen ese esta presentación arranca de cosas medio básicas, pero la idea es hacer una introducción a por qué necesitamos hoy IPv6 y contar parte de un estudio que hicimos hace 2 años en la CNIC con el Banco CAF, con algunas conclusiones de ese estudio y que todavía están vigentes, y alguna información que surge a partir de ahí con indicadores y información sobre distintos países. Esto es algo bien introductorio, pero cuando hablamos de cómo funciona Internet, sabemos que necesitamos las direcciones IP, que son las que identifican a los equipos que van a intercambiar tráfico, ¿verdad? Y lo que necesitamos de esas direcciones para mover tráfico de un lado a otro es que sean unívocas, que sean únicas. O sea, que cuando yo voy de un sitio a otro, cada sitio tenga una dirección única a nivel global, para no tener problemas. Y bueno, las direcciones tienen que ser conocidas para poder enviar información. Ahora, esto es la base de Internet, ¿no? Sin embargo, hoy en día esto ya no es tan así, ¿no? Ustedes hoy están compartiendo direcciones en sus casas y cada vez más se está compartiendo una misma dirección IP entre distintos usuarios, ¿no? Entonces, esto que es fundamental en Internet, la unicidad a nivel global para no tener problemas, empieza a traer problemas. Piensen, por ejemplo, una analogía con el sistema de numeración telefónica. Cada usuario tiene un número de teléfono, pero podría no ser así, ¿no? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, quiero compartir el número de teléfono entre distintos usuarios? Bueno, tendría internos, pero si tengo menos números disponibles que los que voy a tener adentro de mi organización, y voy a tener que usar un gateway o tomar líneas que a veces pueden estar ocupadas, o tener algún sistema de una operadora o algo así que me permita hacer las llamadas o que las llamadas entren y pasen, ¿no? Bueno, esto es una analogía que sería parecida a lo que pasa cuando compartimos direcciones en Internet. Ya no tenemos la comunicación de extremo a extremo, sino que empezamos a tener cosas en el medio que permiten compartir esas direcciones, pero que también nos traen problemas. ¿Cómo garantizamos la unicidad de las direcciones IP a nivel global? Bueno, llevando un registro. Esto que simplemente al comienzo se hacía anotando a mano quién tenía cada dirección o cada bloque de direcciones IP, actualmente esta función la llevan adelante la IANA y los registros regionales de Internet. ¿Cómo se asignan las direcciones? Bueno, hay 5 registros de Internet regionales. Nosotros estamos en esta región, que es la de la CNIC. Hay otros 4 que son ARIN, RIPE, APNIC y AFRINIC. Cubren distintas regiones del mundo. Estos registros reciben bloques de numeración de la IANA, que es el sitio central. Esto probablemente es conocido por todos, pero lo quiero mencionar para que vean después cuando muestro las fechas y el estado de agotamiento IPv4 y que lo entiendan bien. Bueno, la IANA entrega bloques a cada uno de estos registros, bloques grandes. Luego esos registros entregan direcciones
a los ISPs o a usuarios finales. Los ISPs a su vez tienen para sus usuarios. En este caso, los usuarios finales que pueden pedir directamente a los registros son organizaciones, como organizaciones de gobierno, universidades, etc. Y este es el esquema que se ha venido utilizando tanto para IPv4 como IPv6 y sistemas autónomos. Esto no siempre fue así. Al comienzo había un único sistema central, un registro único, y luego se fueron creando en distintas épocas los registros regionales. La CNIC se creó en 2002 y AFRINIC, que fue el último, en 2004. O sea que por buenos años esto ha sido el sistema de asignación de números. Los registros son organizaciones sin fines de lucro, basados en membresía y con criterios bottom-up, es decir, la comunidad es la que define los criterios con los cuales se van a asignar esos recursos. Lo principal que hacen los registros es administrar el espacio de dirección. Bueno, ¿qué recursos son esos? Direcciones IPv4, IPv6 y números de sistema autónomo, que es lo que se utiliza para el ruteo en Internet. Esos son los recursos que tienen cada registro regional y sobre eso proveen algunos servicios como directorio, como información de JUIR, DNS reverso, RPKI y otros. Pero bueno, lo importante acá es esto, ¿no? Estos son los recursos que vamos a manejar en cada uno de los distintos registros regionales, que como dije son 5 y son todos similares en su forma de funcionamiento, si bien no tienen los mismos criterios. ¿Qué pasa con el agotamiento de IPv4? Bueno, todos conocen que el número de direcciones IP, que no todas pueden ser utilizadas, pero que más o menos es en el orden de 4.000 millones de direcciones. Que en un principio parecían muchas, pero bueno, a medida que la Internet se va extendiendo en distintas zonas y va llegando a cada vez más habitantes, bueno, ya eso no es tan grande ese número. Y más aún si tenemos en cuenta que hoy en día ya no usamos un único dispositivo como antes, sino que tenemos múltiples dispositivos, tanto en nuestras casas como en nuestras oficinas, y ahora cada vez más empieza a haber dispositivos de otro tipo, ¿no? Que son desde cuestiones que nos colgamos en la ropa o dispositivos que llevamos para salir a hacer ejercicio o alguna cosa así, o en el auto, en distintos tipos de ambientes vamos a necesitar conectividad IP. Entonces, ya nomás si tomamos en cuenta la cantidad de celulares y la cantidad de personas que usan Internet, este número nos queda corto, y si pensamos en todos esos otros dispositivos, mucho más. Es un gráfico de Google que muestra el crecimiento de personas conectadas a Internet, como ya ha superado el límite de direcciones IPv4 y el de los dispositivos muchísimo. Entonces, ¿qué se hizo para poder... Bueno, esta situación hace muchos años que se viene viendo, ¿no? Se iban a agotar los números de IPv4. Bueno, se fueron tomando distintas medidas. Al comienzo había direcciones que eran classful, o sea que cada dirección estaba asociada a un tamaño de red. Luego eso se cambió y fundamentalmente lo que se hizo fue introducir el NAT. El NAT es la posibilidad de compartir una dirección entre muchas direcciones privadas, y eso es lo que hizo que llegáramos hasta acá, que cada uno en sus casas, cada uno de ustedes tiene un equipo que la dirección pública la convierte a varias direcciones privadas, ¿no? Y de esa manera pueden tener distintos dispositivos en sus casas o varias personas estar conectadas. ¿Cómo está hoy en día el estado de agotamiento? Bueno, ya en 2011 el stock central que hoy les mostraba de la IANA se quedó sin direcciones IPv4. A partir de ahí, APNIC fue el primer registro que comenzó a utilizar el último bloque /8 en abril de 2011, o sea, prácticamente inmediatamente. Luego RIP en 2012, la CNIC
empezó en 2014 la fase 2 de agotamiento, que es la fase anterior, y ahora estamos ya en la fase 3 desde 2017. Arin desde el 2015 también se quedó sin direcciones, y Afrinic es el único que tiene un poco más de direcciones, si bien ya comenzó a utilizar el último /8. ¿Por qué no hablamos de agotamiento completo, eso no de virtual agotamiento? Porque en realidad lo que sucede es que, los registros, como les decía, cada uno fue definiendo criterios que para qué hacer en el caso de agotamiento de las direcciones. Bueno, en la mayoría de los registros se define un límite inferior a partir del cual empezaban a regir políticas más restrictivas sobre la asignación de direcciones. ¿Quién definía eso? Otra vez la comunidad, ¿no? Los mismos usuarios, los operadores de Internet, se discuten políticas y se definen y en base a consenso se aprueban. Y bueno, en la región del LACNIC en particular se aprobó que al llegar a un límite inferior de un /10 se determinaran políticas que no permitían asignar más de un /22, o sea, 1024 direcciones, a las organizaciones. En otros registros ese límite fue un /8. En el caso de Arin, eso es bastante diferente. Ellos dejaron simplemente que las direcciones se agotaran. Bueno, la región de Norteamérica tiene una situación bastante distinta que la nuestra. Las organizaciones tienen más tiempo allá establecidas. Entonces ellos decidieron que simplemente se fueran entregando los bloques hasta que no quedaran más. Y hoy en día prácticamente no tienen reservas, solamente tienen unos bloques muy chiquitos para transición e hiperversión. Pero en general la mayoría de los registros tomaron alguna política de reserva de un último bloque que lo van entregando con cuentagotas. Y lo vamos a ver en algunos de los gráficos cómo eso se ve. Lo principal que cambia es esto. Antes había una asignación en base a necesidad. Si venía una organización grande, un ISP grande o una red universitaria y pedía un bloque de direcciones /16, cualquiera de los registros al que se lo pidiera se lo iba a dar si tenía stock y solamente iba a analizar si el pedido estaba justificado, ¿no? Pero si lo necesitaban, si se veía realmente que la justificación era válida, ese bloque se le entregaba. Hoy en día eso ya no es así. Se puso un máximo de /22, 1024 direcciones, no importando qué organización es, cuánto cubren. Entonces, esto, si bien para una organización chica sirve, para las organizaciones grandes como los ISPs, resulta algo que no les aporta ya valor. Entonces, la mayoría de los grandes ISPs consideran que con un /22 no les sirve, entonces por eso piensan esto como que ya IPv4 está agotado, ¿no? Entonces, por eso hablamos de virtual agotamiento y no de agotamiento. Las proyecciones sobre el pool de direcciones remanentes, esto que está acá, esta línea, es justamente el /8, cómo han ido pasando por ahí abajo cada uno de los registros regionales. La CNIC es este, y estos límites inferiores, acá es cuando ya llegan a cero, digamos. Estas son proyecciones estimadas de cuando ya no va a quedar nada. Como ven, a partir de acá, cuando entran las políticas mucho más restrictivas en la CNIC, la curva se aplana, ¿no? O sea, el nivel de demanda, el nivel de entrega de direcciones a los usuarios ya no es lo mismo. Y lo mismo pasa con otros. Bueno, este es Arin, que como ven, traspasó todos los niveles y quedó prácticamente en cero. El único que más o menos continúa con mayor stock de direcciones es Afrinic. Acá está la dirección, esto es algo que se calcula diariamente. Y acá está lo que yo les decía, ¿no? Esta es la tasa de asignación de los registros, cómo viene en el tiempo. Y cómo cada uno de estos tiene una curva similar a partir del momento en que se produce el agotamiento. La tasa de asignación, fíjense que estaba por acá arriba, esto es APNIC. En 2011, previo al agotamiento, está acá arriba, es muy alta la tasa de asignación de direcciones, venía creciendo y a partir de que empiezan las políticas restrictivas cae acá. Bueno, este también, acá no se ve tanto, pero en la CNIC también se ve claramente.
y el RIPE también, ¿no? En 2015 cae totalmente la tasa de asignación. Entonces, y acá se ve más claramente quizás donde empiezan a desaparecer, esto es el gráfico global de las asignaciones anuales en millones de IP de cada registro. Entonces, lo que los registros regionales asignan a sus usuarios, a los ISPs u otras organizaciones. Entonces, acá se ve que ya en lo que... Esto es la cuenta global de direcciones que se asignan por año. Entonces, acá se ve cómo APNIC, a partir de que se agota su stock de direcciones, prácticamente no se ve. Luego es RIPE el que desaparece. Después es LACNIC, acá, y este de arriba. Entonces, fíjense cómo de este nivel que teníamos de asignación en 2010, toda la asignación global de todos los registros, caemos a esto. ¿Y qué pasó ahí? O sea, ¿qué está mostrando eso? ¿Que dejó de haber demanda de direcciones? No. La Internet sigue creciendo y las organizaciones necesitan direcciones. Entonces, ¿qué es lo que dejó de haber? Bueno, dejó de haber oferta, dejó de haber el recurso que necesitan esas organizaciones. Entonces, desde 2010 hasta acá, esto se achicó muchísimo, la oferta se achicó muchísimo, y eso, bueno, si lo viéramos en cualquier otra cosa que no son direcciones IP, diríamos, bueno, ahí la gente se está muriendo de hambre, ¿qué pasó? De repente no hay más. Bueno, ¿cómo se resolvió eso? Bueno, en parte, con lo que decíamos antes, compartiendo más y más direcciones, haciendo que, imponiendo los proveedores empezaron a utilizar cada vez más y más el NAT, pero ya no a nivel de las casas o de las residencias de los usuarios, sino a nivel global de la red. Entonces hacen como dos escalas de NAT, ¿no? Que es el NAT del usuario, que es la traducción de direcciones, y una segunda clase que es el carrier grade NAT. Y eso es lo que están haciendo cada vez más. Pero eso, bueno, como todo, trae problemas, ¿no? Lo que decíamos antes. Bueno, para terminar con esta parte, solamente que en la CNIC se dividió en fases el periodo de agotamiento, y esta es la fase 3, es la que estamos ahora, que es la fase final, que fue al llegar a un barra 11, al llegar a un barra 10 ya se limitó a un 22 por organización, al llegar a un barra 11 solo se asigna a organizaciones que no tuvieran dirección, es decir, que hoy cualquiera de las organizaciones que ya tiene direcciones IP de la CNIC no puede volver a pedir, solo las organizaciones nuevas. Entonces, eso es una limitante importante porque los ISPs y otras organizaciones no pueden crecer porque no tienen direcciones. Bueno, o sea, acá hay una nota importante: quienes aún no cuentan con recursos IPv4 todavía están a tiempo de pedir. Esta es la política vigente desde el 2017, pero esta nota es interesante para organizaciones, por ejemplo, de gobierno o para sus universidades. Quienes no tienen hoy direcciones IPv4 pueden pedir hasta un barra 22, de un 24 a un 22, si lo justifican adecuadamente. Al menos un 24 es un bloque de direcciones que permite hacer algunas cosas, por ejemplo, ser independiente de los proveedores. Y este es como está hoy el pool de esa fase 3, de lo que queda, bueno, la parte que está libre, la parte para usuarios finales, apenas esto, y los ISP. Como ven, acá hay un espacio para crecer desde esta parte. Eso es lo que está pasando hoy en muchos países, como los ISPs no pueden pedir más, porque ya tienen direcciones y no pueden pedir, hacen que sus usuarios, sus organizaciones usuarias, pidan directamente a la CNIC en vez de que son formas de salir del paso ante el agotamiento. Entonces, bueno, ¿cómo seguimos de acá? Porque como ven, ya hay problemas que ya vimos, ¿no? Por un lado, hay una demanda que no se puede satisfacer. Por otro lado,
se empiezan a hacer técnicas que ya no permiten tener la conexión extremo a extremo de la red y empezar a introducir equipamientos en el medio que producen demoras, que producen inconvenientes en las aplicaciones. Y bueno, y vimos incluso qué cosas hacen los ISPs para tratar de esquivar todo eso, ¿no? Bueno, ¿cómo seguimos? Bueno, en 2015 hicimos este estudio junto con el Banco CAF, la CNIC y Banco CAF, sobre el despliegue IPv6 en la región de América Latina y Caribe, para entender primero el estado de adopción en la región, desarrollar algunos indicadores para medir esa adopción y ver qué se podía hacer para mejorar esta situación. Todo está publicado acá en este portal, el estudio completo, que es bastante largo. Yo solamente voy a mencionar algunas secciones. Unas son los indicadores que desarrollamos para poder comparar los países de la región y con otros países. Algunos resultados de esta encuesta, que lo voy a mencionar brevemente porque ya son de hace 2 años. Esto está actualizado. Los resultados de las visitas, porque eso sí sigue siendo interesante para mencionar, y bueno, y la actualización de esos temas, y algunas cuestiones del modelo económico que es un modelo bastante completo que analiza cuánto sería el costo de implementar versus no implementar IPv6. Respecto del despliegue de IPv6, que es lo que queríamos medir, bueno, ¿cómo lo medimos? Hay muchas formas de medir, ¿no? Y hay distintas técnicas. Por un lado podemos medir en lo que es la infraestructura de redes. Entonces podemos medir cosas como cuántas direcciones asignadas hay por parte de los registros. Eso es muy fácil de medir. Cuántas rutas hay en las tablas globales de BGP y comparar las rutas de IPv6 contra las de IPv4. El porcentaje de sistemas autónomos que dan tránsito IPv6, eso nos da una idea de las organizaciones grandes que tienen IPv6. Bueno, y hay otras, pero estas serían las principales. Después, en cuanto a contenido, podemos medir también qué sitios hay con IPv6 disponible, de esos sitios cuánto tráfico tienen, desde el punto de vista del contenido, ¿no? Y por último, también podemos medir desde el punto de vista de los usuarios, qué porcentaje de usuarios están en condiciones de utilizar IPv6, qué porcentaje prefieren conexiones IPv6, o sea, si tienen IPv4 e IPv6, ¿cuál eligen? No es solo que lo tengan disponible, sino que lo usen. Bueno, pero como ven, no hay una única medida. Entonces lo que hicimos fue tomar un conjunto de índices. Bueno, ahora, bueno, estos son ejemplos de lo que les decía, ¿no? Esto, por ejemplo, mide las rutas por sistema autónomo, es decir, son las organizaciones. No comparamos cantidad de rutas en IPv6 con cantidad en IPv4, porque, bueno, hay algunas cuestiones que tienen que ver con la desagregación histórica que hay en IPv4, y entonces es mucho mayor. Pero en comparación en sistemas autónomos que publican redes en IPv4 versus los que publican en IPv6, sí lo medimos, y esto está acá en este gráfico. Y anda, bueno, el nivel global de todos los países andan un 25%, en Latinoamérica estábamos bastante bien, más de un 35%. Si medimos en contenido, bueno, uno de los sitios de mayor contenido es Google, entonces podemos mirar las estadísticas que muestra Google, y nos muestra que también un 22% del contenido hoy está, Google está siendo accedido por IPv6. Es el porcentaje de usuarios que acceden a Google sobre IPv6. Esto no es tráfico, sino que es desde los sitios de Google cuántos acceden en IPv6 respecto a los que acceden en IPv4. Y lo que les decía, por ejemplo, de medidas de los usuarios, si tienen disponible IPv6 y si lo prefieren o no. Bueno, APNIC lleva unos índices bastante interesantes que miden eso, y acá se puede ver claramente en el mapa, bueno, cuáles son los que han implementado IPv6 y están más avanzados, y en la región, por ejemplo, y como otros países no han hecho prácticamente ninguno.
Y lo que les decía entonces, bueno, como no hay una única forma de medir eso, nosotros en el estudio desarrollamos un conjunto de índices que miden las distintas partes. Y acá hay después un índice conglobado que le llamamos IKB6, que sirve para comparar rápidamente los países. Es nada más que una fórmula que se aplica a estos 4 índices. Me interesa más hablar de los 4 índices por separado, porque hay algunas conclusiones interesantes que salen de acá. Acá están los principales países de la región. Como ven, Argentina, bueno, está en un valor bajo respecto a otro. Uno de los principales números, los principales que quiero mostrar son estos dos, pero este es interesante porque es el que muestra lo que decía antes, los sistemas autónomos que dan tránsito en IPv6. Y eso da una idea de, bueno, cuán preparados están los ISPs grandes, sobre todo, o digamos los que dan a otras organizaciones servicios, para dar IPv6 en el país. Entonces, ese número en Argentina no está nada mal. Fíjense que otros países, Brasil, Chile, Colombia, tiene muy alto, pero bueno. Ese número no es malo. El contenido, van a ver que todos están en un orden parecido, un 60, 60 y pico %. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué? O sea, porque uno normalmente piensa, bueno, pero acá en Argentina no hay contenido en IPv6. ¿Qué sitios tienen? Las universidades tendrán algunas. ¿Qué más hay? Bueno, lo que pasa es que el contenido que están midiendo acá es el contenido global accesible en IPv6. Entonces, eso está reflejando el hecho de que hoy todos los sitios de contenido importantes tienen IPv6. Esto no mide los sitios del país, sino los sitios que son accesibles desde el país en IPv6. Entonces, por ejemplo, sitios como las CDN, Google, Akamai, Facebook, Netflix, todos esos ya tienen IPv6 disponible. Si el usuario tiene IPv6, va a poder acceder por IPv6 a ti. Eso lo vamos a volver a ver después. Ahora también con este último índice es bien importante, que es el porcentaje de usuarios, es parecido a lo que mostré antes de APNI, que es el porcentaje de usuarios en condiciones de utilizar IPv6. Y ese es el índice más difícil de cambiar, ¿no? Este es el más duro de todos, es el que hay que trabajar más para poder lograr un cambio. En este sentido, como ven, hay muchísimos países que están en menos de 1, ¿no? O sea, están en 0, prácticamente no tienen nada. Y hay algunos países que sí, que han superado, y hay algunos países que están muy avanzados, como Brasil, Ecuador, Perú o Trinidad y Tobago y Uruguay. Vamos a verlo más en detalle. Tenemos como 3 etapas distintas en Latinoamérica. Los que primero comenzaron a adoptar IPv6 son estos países que están acá, que son Perú, Ecuador y Bolivia. Empezaron Perú en el 2012, el que adoptó IPv6 es Telefónica de Perú. Y bueno, tuvo que ver bastante con los despliegues de banda ancha residencial. Entonces ellos ya veían que no iban a tener direcciones suficientes para los despliegues que estaban haciendo. Y ha tenido poco crecimiento desde ahí, si bien fue el caso simbólico durante muchos años y el que presentábamos siempre como un ejemplo así. Últimamente ha empezado a incrementarse un poco, pero ha estado estable en todos estos años. Ecuador, acá es algo interesante para mencionar en este ambiente, justamente porque esto viene a raíz de una acción de gobierno, ¿no? El gobierno decidió extender los planes de extender la banda ancha a zonas que no tenían banda ancha en ese momento, y como parte de eso también, bueno, ellos encontraron que no, la compañía que es CNT encontró que no tenía y no iba a tener direcciones suficientes para cumplir con esos planes. Pero el gobierno no se metió con la compañía a decirle tenés que poner IPv6, simplemente hizo un plan para llevar la banda ancha a sectores donde no había hasta ese momento. Bueno, la empresa tuvo que poner IPv6 porque no le alcanzaban las direcciones. En Bolivia es un caso particular porque es de una cooperativa chica que puso IPv6 desde el 2014
que también tuvo un crecimiento importante al comienzo, luego se quedó más estable. Después hay un par de países que vienen creciendo sostenidamente desde hace poco. Brasil en 2015 empezó a crecer y, como ven, viene sostenidamente creciendo, y Trinidad y Tobago también. La diferencia de Brasil es que la cantidad de usuarios con IPv6 es muy grande, porque es un país de 210 millones, con lo cual la cantidad de usuarios que hoy en día están teniendo IPv6 disponible son varios millones. Y Trinidad y Tobago, bueno, es curioso, una isla pequeña, un país pequeño, pero que también viene creciendo sostenidamente en la incorporación de IPv6. Como ven, hay un poco de todo, ¿no? Hay países que tendrían que tener, o que por ahí uno pensaría que tienen más adopción de IPv6 y no la tienen, y otros que uno pensaría que podrían estar más retrasados y no lo tienen. Los nuevos entrantes son Argentina, México y Guatemala. Estos son los países que han empezado a desplegar IPv6 en el último año. También Argentina y México con poblaciones importantes, y Guatemala es más chico. Pero estos también desde 2017 han empezado a crecer con algunas implementaciones de IPv6. Y Uruguay, que el año pasado tuvo un crecimiento asombroso y hoy está en porcentaje de usuarios que tienen IPv6, está entre el no sé, top 10 del mundo, debe estar cerca del top 5. No sé. Eso va variando, pero está entre los principales en porcentaje de usuarios, ¿no? Claro, es una situación diferente porque es fundamentalmente un proveedor grande que es Antel, que es prácticamente el único que hay, y que decidió poner IPv6, se habilitó los equipos y los usuarios empezaron a tener IPv6. En Argentina, haciendo un análisis un poco más detallado, ¿quiénes son los que tienen IPv6? Bueno, Telecentro, fundamentalmente el que está mostrando ese cambio en los índices es Telecentro. Telecentro, esto según las mediciones que hacemos, tiene más de un 60% de usuarios, de sus usuarios, en condiciones de utilizar la versión 6. Bueno, acá también está la posibilidad de usar IPv6, y si es preferido IPv6 son bastante similares. Luego vienen con 5 y con 6% Prima y Cablevisión. Pero esto que está acá, que son las muestras, da una idea del tamaño de esas organizaciones. Estas tres son de tamaño similar, son tres organizaciones grandes, con lo cual la adopción de IPv6 va a impactar en una gran cantidad de usuarios. Después de eso, vienen otras organizaciones bastante más chicas. Está VerTV, por ejemplo, que dice que tiene como un 50% de usuarios capaces. TVNet, que es cable de Bahía Blanca, y esta, que es una cooperativa Santa Rosa. Por ahí los porcentajes son altos, pero la cantidad de usuarios que tienen esas organizaciones no es grande, entonces no impacta en los números. Fuera de eso, prácticamente no hay nada. Entonces, ahí ustedes pueden ver quiénes son los que sí y quiénes son. Esto está disponible tanto en la CNIC como en APNIC. Tenemos estas tablas y esto se calcula todos los días, así que es un buen índice para tener en cuenta y poder ir monitoreando. ¿Qué están haciendo los ISPs en la región? Y esto es parte de la conclusión de ese estudio. Bueno, la mayoría usa Carrier Gained para el acceso masivo. Fundamentalmente en las redes móviles, la mayoría están usando Carrier Gained. Y en las redes residenciales también. No todos, pero muchos están usando la red residencial. ¿Qué pasa con las redes residenciales? Los usuarios suelen tener más problemas que en la móvil. En la móvil la cantidad de aplicaciones que uno usa es mucho más limitada en la diversidad de aplicaciones que lo que usa en sus casas, ¿no? Ustedes en sus casas pueden tener equipos que son accedidos de afuera, cámaras, consolas de juego, bueno, dispositivos de distinto tipo, y esos muchas veces algunas de esas aplicaciones requieren
conexión desde afuera o no funcionan bien sobre carga y NAT. Entonces, a diferencia de los celulares, donde uno tiene ciertas aplicaciones, pero que sí funcionan más adecuadamente. ¿Qué sucede? Entonces, que los usuarios se quejan bastante con los proveedores. ¿Qué hacen los proveedores? Bueno, a esos que se quejan mucho les asignan direcciones públicas. Y también para usuarios corporativos usualmente utilizan direcciones públicas. Es decir, introducen carrier grade NAT en las redes móviles, con eso liberan direccionamiento IP que tenían con las redes residenciales, liberan direccionamiento público y utilizan ese direccionamiento para los enlaces corporativos, que son los que pagan más, o para usuarios que se quejan lo suficiente. Pero obviamente eso no es una buena solución. Hay que ver con algo. ¿Cuáles son los problemas que tiene carrier grade NAT que estuvimos mencionando? Bueno, por un lado, se modifica el esquema de comunicación punto a punto. Las aplicaciones para cruzar a través de NAT ya tienen que hacer una serie de consideraciones para el NAT simple, para el NAT hogareño. Ya tienen que trabajar en eso, y entonces eso la fuerza a dedicar bastante parte de desarrollo a ver cómo pasar a través de un NAT. Bueno, con el carrier grade NAT, que es un doble NAT, trae mucho más problemas y es mucho más difícil. Y hay muchas aplicaciones que no funcionan. Otro problema es que ya una IP no está identificando a un único cliente, sino a un conjunto de clientes. Entonces, cuando queremos bloquear un cliente, antes bloqueábamos un sitio o algo, antes bloqueábamos una IP. Ahora estaríamos bloqueando un conjunto de direcciones, un conjunto de clientes que se van a ver afectados por el bloqueo de una IP. La IP esa cubre varios clientes, ¿no? Entonces, podríamos estar tratando de bloquear un tráfico malicioso y estamos bloqueando un montón. Por ejemplo, sobre todo, esto tiene efectos para los sistemas de anti-spam. Los sistemas de anti-spam que se basan en las listas NACO y esas cosas. Bueno, cuando entra una IP ahí, quizás se está bloqueando un conjunto grande de clientes o de organizaciones. Lo mismo para identificar quién accede a un servicio. Ya no basta con la dirección IP, sino que hay que conservar los puertos y hay que mantener un logueo dinámico de los puertos, y eso hay que mantenerlo. Muchas veces los logs esos son exigidos por una cantidad de tiempo importante. Yo no recuerdo acá en Argentina cuánto es, pero normalmente los ISPs están obligados a guardar esa información por si viene un pedido de un juez que le pide que identifiquen al usuario. Bueno, en la medida que eso va creciendo, es cada vez más complejo almacenar. Y los costos de almacenar eso son bastante altos. Incluso nos comentaban algunos ISPs que los costos de almacenar esta información superaban los costos del equipo carrier grade NAT, que ya de por sí son caros. Por otro lado, los equipos carrier grade NAT tienen limitaciones respecto al número de sesiones. Entonces, cuando uno comparte mucho las direcciones IP entre muchos usuarios, empieza a tener problemas porque los usuarios, hoy en día las aplicaciones abren una gran cantidad de sesiones para mejorar el acceso a los sitios. Bueno, cuando uno hace cuando empieza a compartir direcciones en forma intensiva, los usuarios empiezan a ver perjudicados. Lo traje acá, pero hay un ejemplo que muestra claramente con Google Maps cómo a medida que un ISP va limitando la cantidad de sesiones por usuario, que la limita en realidad el equipo carrier grade NAT, porque al compartir una misma dirección entre más usuarios, lo que se hace es achicar la cantidad de sesiones concurrentes para cada usuario. Cuando eso se limita mucho, bueno, una aplicación como Google Maps empieza a dejar de funcionar. Hay un ejemplo en internet bastante conocido. Y otro tema es el tema de geolocalización también. Si estamos compartiendo una IP entre distintos países o entre usuarios de distintas regiones, nos va a mostrar una ubicación equivocada. Esto cada vez es más común, ¿no? Bueno, este es
es algo que también veíamos, hoy en día ya no es tan así, hay muchos países que sí están ofreciendo IPv6 al usuario final, pero todavía queda una gran cantidad que no. Sin embargo, la mayoría de los ISP ya han hecho un despliegue de IPv6 en el core de la red, en el núcleo. Y muchos están en condiciones de dar IPv6 a sectores corporativos, es decir, al usuario, empresa o organización. No al usuario final masivo, pero sí al corporativo. Bueno, adoptaron masivamente Carrier Grey NAT. Quienes implementan IPv6 lo hacen en paralelo con Carrier Grey NAT. Y esto es un tema que es bastante distinto con otras regiones. Acá en Latinoamérica, los ISPs implementan Carrier Grey NAT, empiezan con eso. Cuando se dan cuenta que con eso solo no les va a bastar por los costos y una serie de problemas, bueno, empiezan a implementar IPv6 y lo hacen en paralelo con Carrier Grey NAT. Entonces tienen las dos cosas. Anteriormente, cuando no se habían agotado las direcciones IPv4, el consejo para empezar era, bueno, poner un dual stack, dale a todos tus equipos, tanto IPv6 como IPv4. Luego que eso se quedó, de que no hubo más direcciones IPv4, eso no sirve más, porque no puede, el problema sigue. Si yo le tengo que dar IPv4, sigo teniendo el mismo problema. Entonces, bueno, algunos lo que han hecho es eso, darle Carrier Grey NAT IPv4 a IPv6 nativo. Eso funciona. Sin embargo, en muchas partes ya se está viendo la necesidad de eliminar el IPv4 porque es una carga más que un feature. Entonces, los ISPs tienden a montar redes solo IPv6. Y acá en Latinoamérica casi ningún ISP está evaluando dar redes solo IPv6. Ni siquiera en las redes móviles ni en data center. En redes móviles es muy fácil de implementar redes solo IPv6 porque bueno, todas las aplicaciones de Apple hoy funcionan con IPv6, es un requisito, y en Android utiliza automáticamente 464XLAT, que es una técnica de transición. Entonces, si el ISP tiene IPv6, ya los celulares van a funcionar. Y en los data centers pasa lo mismo, hay técnicas para utilizar en data centers. Respecto a los problemas que mencionan los ISPs, problemas detectados, bueno, el despliegue hacia el usuario final es el principal problema, hacia el usuario masivo, como decíamos. ¿Por qué hacia el usuario masivo? Bueno, porque el usuario corporativo generalmente tiene un router de mejor calidad, paga más, entonces el ISP le pone súper bueno, tienen otros anchos de banda, entonces, y no lo manejan con los mismos sistemas que el usuario final masivo. Los usuarios masivos, sobre todo residenciales, bueno, los equipos tienden a ser muy baratos, entonces a veces los features que traen no están bien soportados, y por ejemplo, es uno de los casos. Los CPEs, los equipos de cliente que dicen que soportan IPv6 y no están así. Y esto les lleva mucho tiempo a los ISPs homologar los equipos que van a usar, sobre todo ISPs que por ahí se han fusionado con otras compañías o han comprado compañías y tienen equipos de distintas marcas, entonces les cuesta bastante porque tienen que homologar los distintos equipos. Lo mismo que los sistemas de provisión y otros sistemas de software interno. Este es un punto particularmente complicado cuando tienen sistemas de software que no soportan IPv6 o sistemas de provisión que no soportan IPv6. Por último, la capacitación del sector de operaciones o el helpdesk. Este es el tema que mencionaron como menos complicado porque muchas veces lo pueden resolver internamente, pero estos dos sí son la gran limitación para el despliegue masivo. Una cosa que veíamos es que las redes universitarias, si bien tienen IPv6, no se ve un impacto en el tráfico o en los índices de parte de las redes. Bueno, lo que pasa es que muchas veces el IPv6 está desplegado hasta el equipo de borde de la universidad, pero internamente. Entonces, por ejemplo, en los campus las redes Wi-Fi generalmente no están configuradas, no están preparadas o no están configuradas para usar IPv6. Los firewalls muchas veces no están dejando pasar IPv6. Entonces, si bien la universidad está en condiciones de utilizar IPv6, para adentro no lo implementa.
Y respecto de las redes de gobierno o los sitios de gobierno también lo mismo. Los portales, hoy en día prácticamente supongo que ningún portal de gobierno soporta IPv6. O sea, si un usuario quisiera entrar a los sitios web, no podría hacerlo por IPv6. Las redes Wi-Fi, que también redes comunitarias, redes para acceso público, también no está contemplado el hecho de que ya deberían estar dando IPv6. Si hoy esas redes dieran conexión IPv6, bueno, y los sitios tuvieran IPv6, esto se podría hacer tranquilamente. Entonces, esto es algo que desde sitios de gobierno, desde sitios de universitarios, se puede trabajar bastante. El contenido ya lo mencionamos, pero esto es una frase que muchas veces escuchamos de parte de los ISP: no hay contenido en IPv6, ¿para qué voy a implementar IPv6? Bueno, esto es un gran error. El que piensa así está dejando pasar una oportunidad que es que más de la mitad del contenido, incluso dependiendo del tipo de red, es un 70%, 80% del contenido ya está disponible en IPv6. Entonces, si ese ISP implementa IPv6 y lleva IPv6 a sus usuarios, está pudiendo bajar un 70% del tráfico sobre el carrier, sobre los equipos, descargándolo de los equipos carrier grade NAT, con lo cual esos equipos que son caros y que necesitan ampliaciones y ampliarlos es costosísimo, bueno, si yo le pongo al menos una cota superior, ya no necesito seguir invirtiendo en esos equipos, porque pueden salir en forma nativa. Y el mundo va hacia IPv6, el contenido va hacia IPv6, entonces seguir manteniendo el carrier grade NAT y haciendo cosas para la supervivencia del IPv4 es un error, ¿no? Y entonces estamos poniendo plata ahí que nos podríamos ahorrar. Claro, como dijimos, no importa el número de sitios tanto, sino el tráfico. Obviamente hay que mantener la compatibilidad con IPv6, por eso, con IPv4, por eso decimos sacar los carrier. Pero sí, no seguir creciendo si podemos ir nativo a la mayoría de los sitios. Todos estos ya tienen IPv6 y además hay una ventaja extra. Las aplicaciones que funcionan mal sobre carrier NAT generalmente son las que funcionan ya sobre IPv6. Entonces, al poner IPv6, por ejemplo, Google Maps va a funcionar perfecto, no va a tener los problemas que mencionamos. Bueno, esto lo mencionamos. Las aplicaciones pueden utilizar IPv6 nativo, sobre todo las que utilizan gran cantidad de sesiones pueden utilizar IPv6 nativo, entonces los usuarios van a tener menos problemas y menos quejas. Esto empieza a pasar hoy, ya hay redes que son solo IPv4, solo IPv6, muchas redes IPv6 only, entonces las que tienen solo IPv4 pasan a través de capas de NAT y tienen peor performance. Esto hay estudios de Facebook y de otras compañías que muestran cómo los usuarios que acceden por IPv6 tienen mejor performance que los que acceden por IPv4. Y esto tiene que ver con los equipos intermedios y las capas que están ahí. Bueno, y por supuesto, ni hablar de la IoT, implica la cantidad de dispositivos que vamos a necesitar. Esto es más para los ISPs, pero bueno, como mencionaba, en las redes móviles es muy fácil introducir IPv6. Esta tecnología 464XLAT permite que las aplicaciones funcionen, aún aquellas que solo tienen IPv4. Por ejemplo, si uno quiere acceder a un sitio que solo tiene IPv4, que tiene una dirección IPv4 a mano, bueno, uno igual puede hacerlo con esta técnica 464XLAT, a pesar de tener solo conectividad IPv6 con el ISP. Entonces, esto es una técnica que se utiliza justamente para eso, para que los ISPs puedan montar redes solo IPv6 y el usuario igual pueda conectarse a sitios. Y en los data centers lo mismo, acá están las RFCs y cómo hacerlo, pero existen técnicas y también en el data center pasa lo mismo. Los equipos y las aplicaciones que corren en el data center no necesitan necesariamente conectividad IPv4. Y si la necesitan, bueno, está esto. Pero eso hace
que el data center se ahorre. Hoy uno de los grandes consumidores de direcciones IP son los data centers. La cantidad de virtualización y máquinas y equipos de virtualización. Entonces, con estas técnicas se utilizaría solamente IP versión 6, incluso hay presentaciones draft que sugieren asignar un barra 64 a cada equipo. Eso nos facilitaría mucho la vida si los data centers hoy están sobre IP. Acá en la región no tenemos, en Estados Unidos y en Europa sí. Bueno, esto lo voy a pasar rápidamente porque esto es, ya mencionando las cuestiones de la encuesta que habíamos hecho en ese momento sobre los ISPs. Una cosa interesante era que el 100% de los ISPs grandes tenían direcciones, pero apenas un 40% había desplegado IPv6. Esto seguramente había variado bastante. ¿Por qué razones no consideraban desplegar IPv6? Esta respuesta de la infraestructura que presentaba problemas tenía que ver con upstream provider que no soportaban IPv6, problemas de despliegue y operación, algunos que tenían suficientes direcciones. Esto pasa, por ejemplo, en Chile, no justificable por los requerimientos de los clientes. Las tecnologías utilizadas, como mostrábamos, la mayoría está en Dual Stack, con Carrier NAT e IPv6 nativo, y muy pocos han implementado otras tecnologías. Y dificultades, bueno, también hay algunas cuestiones que los terminales, acá se refería más a los equipos de cliente que no soportaban IPv6, el equipamiento de red, las aplicaciones que no soportan esto. Muchas veces los ISPs desarrollan aplicaciones in-house para determinadas cosas y esas no están previendo utilizar IPv6. Las direcciones cambian muchísimo de formato, hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta y eso lleva tiempo. Para terminar, mencionar brevemente los costos y el impacto de los costos de IPv6. Bueno, estos son algunos valores que han sido estudiados de cuál es el costo que tienen, más que nada en qué impactan los costos de desplegar IPv6, fundamentalmente la mano de obra, ¿no? El entrenamiento, la implementación. Pero nosotros hicimos un estudio en base a en base a estos datos y otras cosas que habíamos analizado, que analiza los tres caminos posibles, o sea, implementar Carrier NAT solo, que no escala a largo plazo, analizar el tema de los mercados secundarios de direcciones. Hoy en día hay transferencia de direcciones en la región de la CNI que está permitida, entonces, bueno, podría pensar, bueno, no voy a implementar IPv6, voy a mantenerme comprando direcciones de otras organizaciones que me las quieran vender. Y el último es despliegue IPv6. Entonces, base a eso, bueno, hicimos un análisis. Por ejemplo, bueno, el costo creciente, acá en este gráfico se muestra cómo ha ido creciendo el costo de las direcciones en función del tiempo, ¿no? A medida que se van agotando, las direcciones han ido pasando de lo que eran $10 a $16, por ejemplo, hoy en día, por IP. Entonces, si uno busca un bloque grande de IP, le va a costar. Entonces, esa es una solución que no escala mucho. Entonces, de todas maneras, acá están, hay un análisis, este modelo es interactivo, ustedes pueden poner sus propios parámetros, acá hay algunos valores tomados en base a las conversaciones con los ISPs, pero lo que hace esto básicamente es analizar cuánto le costaría a un ISP, qué inversión le llevan los próximos 5 años implementar IPv6 versus lo que le lleva no implementarlo y seguir con Carrier NAT, y no implementarlo y comprar direcciones. Esas tres alternativas. Y ahí en realidad lo que juega un papel importante es el reemplazo de los equipamientos de usuario, ¿no?
Entonces, por ejemplo, para los de celular, para las compañías de celulares, eso no tiene un impacto, porque el usuario es el que compra el equipo. Entonces, la renovación de equipamiento se va dando naturalmente, y hoy la mayoría de los teléfonos que andan dando vueltas van a soportar IPv6. En lo que es usuario residencial, sí, eso tiene un impacto importante. Entonces, reemplazar el 100% del equipamiento sería una locura. Pero si uno va reemplazando los equipamientos en el momento de los reemplazos naturales, los ISPs tienen siempre equipos para el cliente porque la tecnología va cambiando y por distintas razones lo tienen que ir actualizando. Si uno en esos momentos ya pasa equipos que soporten IPv6, bueno, la diferencia ahí no es grande y esos usuarios se van a ver beneficiados con tener IPv6 y el ISP va a tener también beneficio con eso. Bueno, y hay distintos valores ahí que cada uno puede analizar de acuerdo a la vida de los equipos, cuánto cuestan los equipos. Ahí tomamos algunos datos sobre lo que cuestan los equipos Carrier Gainat, sobre la cantidad de sesiones, la cantidad de usuarios que tiene ese ISP, cómo lo quiere, cuántas direcciones va a compartir, cuántas sesiones por usuario. Entonces, ahí este modelo está muy analizado en el documento. Si lo miran, van a poder ver el detalle. Y además hay un modelo interactivo en el que ustedes pueden, una página web donde ustedes pueden poner sus propios datos y llenar cada una de estas cosas y otras más de acuerdo a sus propios valores. Bueno, simplemente dejarles algunos datos de recursos que tenemos disponibles. El campus de la CNIC de IPv6. Actualmente tenemos 3 cursos. Bueno, lo que tiene que ver con IPv6 son estos dos. Uno básico, que es abierto a cualquiera. Avanzado, que es conductores. El IPv6 avanzado, hay una cantidad de cupos para los miembros y una cantidad de cupos para la comunidad. Ese tiene un costo. Para los miembros creo que tiene 2 sin costo y para la comunidad sí tiene costo. Se hacen varias ediciones por año. Bueno, este otro es del ruteo de seguridad, pero bueno, están este IPv6 básico es muy útil para gente que quiere tener una primera introducción a IPv6. Puede ser muy útil, y nos decían los ISP que lo usaban mucho los helpdesk para formar a los helpdesk de los proveedores. Bueno, hay cursos presenciales, estos tanto en los eventos de la CNIC, hay varios como pedido. En algunos casos la CNIC puede ir a dar un curso. La CNIC contribuye con el instructor si una institución provee el lugar y la logística. Lo único que se pide es que sea abierto a todos los miembros de la CNIC que están en esa zona. Pero eso es algo que se puede organizar. Si hay un grupo de organizaciones que quieren armar un curso a medida, a pedido, bueno, se puede hacer. Y bueno, después hay varias páginas de documentación donde hay eventos de la CNOC, varias de la CNIC, y la CNOC, que es la de operadores de red de la región. Este es un libro de IPv6 para operadores de red. Bueno, acá en el portal está este estudio que estuvimos mencionando. Yo les dejo eso por si quieren ver. Esto ya terminó la presentación y bueno, a ver si hay comentarios o preguntas. Muchas gracias. La presentación la tienen disponible, bueno, acá en Nick, así que ustedes. Esta
Fabián Tomasetti, director nacional de la ONTI también. Y nada, avisarle que me tenía que retirar a agradecerle a los dueños de casa. Muchas gracias. Bueno, como comentó Oscar, la coalición está creada, solución bajo la coordinación de la CETIC. El objetivo es que lo antes posible se puedan incorporar todos los que estén interesados en participar. Está abierta, especialmente nos interesa mucho que ya el sector académico como la industria en general, los ISP, etcétera, puedan incorporarse lo antes posible. Está claro que ninguna de estas estrategias es posible llevarlas adelante exclusivamente desde gobierno, no son producto de una resolución, un decreto, sino son producto de un trabajo colectivo de todos los actores. Es una deuda que tiene Argentina, hace rato que se está trabajando en intentar poder hacer un trabajo conjunto vinculado a lo que es el crecimiento de IPv6, y creo que es el momento para hacerlo. Estamos elaborando un plan de trabajo que por supuesto es para discutirlo entre todos, vinculado a las acciones que podemos llevar adelante, a temas de capacitación, etcétera, etcétera, difusión. Desde ya estamos pidiendo colaboración de algunos organismos regionales, en particular de la CNIC, pensar en modelos de capacitador de capacitadores, etcétera, etcétera, con lo cual, de vuelta, la intención es que puedan participar de todo esto lo antes posible. Desde la academia creo que también puede tener un rol fundamental en todo esto, no solamente en temas de capacitación a nivel de toda la región, de todo el país, sino también en temas de investigación y seguir trabajando en todo esto. El campo es muy amplio, no solamente IPv6 no es simplemente instalar o colocar o implementar IPv6 en Argentina, sino que se vienen muchos temas vinculados con esto, como se hablaba de Internet de las Cosas, etcétera, etcétera, con lo cual, nada, este es solo el comienzo. Desde ya agradecer a Guillermo de la CNIC y bueno, un llamado a todos para que podamos trabajar en conjunto. No sé si tienen algún comentario o pregunta. Bueno, nuevamente muchas gracias por venir.